Buenos días, jóvenes. En la clase anterior habíamos visto nosotros la primera medida de tendencia central, que es la media aritmética. Habíamos aprendido a calcularla desde tres puntos de vista: para datos sencillos, para datos agrupados y para datos ponderados. Esta última característica es solamente una característica muy propia de la media aritmética, ya que las otras medidas de tendencia central se las puede calcular simplemente para datos sencillos y para datos agrupados. Bien, pero hay condiciones, reglas, que muchas veces nos ayudan a salir de ciertas situaciones engorrosas en que nos encontramos para poder determinar la media aritmética de una manera muy simple y muy sencilla. Estas se llaman las propiedades de la media aritmética, ¿ok? Y las propiedades de la media aritmética son un tanto enunciativas, pero vamos a tratar de darle una interpretación con un ejercicio que les he preparado. La primera propiedad: la media aritmética de una constante es igual a la media constante. Bueno, ¿esto qué significa? Si nosotros tenemos, ya saben, ¿no?, que la variable y es las observaciones, en datos sencillos estoy hablando. ¿Y por qué está hablando el profesor de datos sencillos? Porque todo lo que estoy viendo acá no tiene frecuencia, ¿no es cierto? Entonces y1, y2, y3, y4 y y5, todos los datos fueron 2. Eso significa un valor constante. ¿Y qué dice la teoría? La media aritmética de una constante... A ver, ¿dónde está mi puntero láser? Acá está, ya. La media aritmética de una constante es igual a la misma constante. ¿Qué quiere decir? Si la fórmula dice sumatoria y sobre k, yo no voy a estar 2 más 2 más 2 más 2 más 2 dividido entre 5 igual a 2. Y decir sí, se cumple efectivamente. Eso sería una pérdida innecesaria de tiempo, ¿no? Entonces yo simplemente enumero la primera propiedad de la media aritmética y digo, la media aritmética de una constante es igual a la misma constante. Supongamos que en las notas de los 15 estudiantes hayan sacado un 60, por decir. Ya no hace falta estar semejante protocolo que hemos hecho, ¿no es cierto?, para poder determinar la media aritmética. Directamente le ponen media aritmética de 60 y va a ser 60 si es que todos los valores son 60, es decir, son constantes. Eso entonces en lo referente a la primera propiedad. Como ven, las propiedades son un tanto enunciativas, pero se las puede también encaminar. ¿Qué dice la segunda propiedad? La media aritmética de una variable más o menos una constante es igual a la media aritmética de la variable más o menos la constante. A ver, pero eso de más o menos no quiere decir es echarla más o menos. Más significa sumar, menos significa restar. Entonces, ¿qué significa? Que si tenemos un valor de una variable, ¿ya?, y le sumamos o le restamos un valor constante, es lo mismo que a la media aritmética al final le sumemos o le restemos un valor constante. Entonces, a ver, aquí vamos a ver con el ejemplo. Dice, la media aritmética de una variable más o menos una constante es igual, dice, a la media aritmética, pero aquí nos aclara, más la constante. Ya, por ejemplo, en nuestro ejercicio, yendo a nuestro ejercicio tipo, que es la tabla de 5 elementos, aquí tenemos nuestras marcas de clase, aquí tenemos nuestra frecuencia absoluta. Y por decir, el profesor dice, estos jóvenes se portaron bien, entonces yo les voy a dar de a 2 puntos de bonificación a cada uno, a todo el curso, ¿no es cierto? Entonces, yo no voy a estar, a ver, 18.5 por 4 más 2 son 6, son 82. ¿Me entienden lo que estoy haciendo, no? A cada valor de la frecuencia le estoy incluyendo, perdón, 18,5 sería ¿cuánto? 18, 20,5, 37,5, 54,5,
71,5, 88,5, ¿no? Entonces le hemos aumentado a cada nota, le estaba metiendo la frecuencia, no, a las notas. Ya saben que Y viene a ser las marcas de clase, quiere decir el punto medio de las notas, ¿no es cierto? Para expresar en un solo número, no en forma de intervalo. Entonces, al aumentarle de 2 puntos a cada uno, miren, ya no me da lo que me daba, bueno, me va a dar 783,15, ya, y lo divido yo entre 15 y me da 52,23. Y la media aritmética original era 50,23, y yo la hago la del vampiro, la más fácil, le sumo 2 y tengo 52,23. ¿Qué significa esto? A ver, dentro de la enunciatividad de esta propiedad, ¿ya? Se puede decir que la media aritmética me facilita la tarea. No voy a estar yo sumándole a cada uno, hallando el nuevo producto, ¿no es cierto? De Y más, ahí está, ¿no? Más 2, Y más 3, ¿cómo es? Más 18,5 más 2, 35,5 más 2, 52,5, y así sucesivamente sumarle de a 2 y multiplicarlo por su frecuencia. Entonces, de cajón, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Simplemente tendría que hacer esto último de acá. Si la media aritmética que hallé con el profesor en la clase es 50,23 y le sumamos de a 2 puntitos a cada valor de la variable, directamente según la propiedad es 52,23. Pero si por el contrario, por ejemplo, el curso se porta mal y de hecho ya su media nomás estaba media en el filo de la navaja, 50,23, ¿no es cierto? Y el profesor dice, en vez de incrementarle, le voy a disminuir de 2 puntitos, entonces esto va a variar, ¿no? 18,5 menos 2, ¿cuánto sería? 16,5, 33,5, 50,5, 67,5, 84,5, ¿no? Y sacaría yo una nueva media aritmética, y aquí, si lo vuelvo a hacer así directamente, que es como debo hacerlo para probar la propiedad, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Directamente sería aquí 50,23 menos 2, ¿cuánto sería? 48,23 en el caso de la resta, ¿no? Pero nosotros acá en el ejemplo que estamos dando estamos utilizando el ejemplo de la suma, ¿ya? Entonces se cumple, vemos que se cumple. La tercera propiedad, la media aritmética de una variable multiplicada o dividida por una constante es igual a la media aritmética de la variable multiplicada o dividida por la constante. Bueno, esto es muy parecido a la anterior propiedad, ¿no es cierto?, de la suma y de la resta, solo que aquí aplicamos la multiplicación o la división, según lo que nos plantea en el ejercicio, ¿no? Y en este caso dice, aquí está, ¿no? Esta es la simbología. Media aritmética por o dividido una constante es igual a media aritmética, y aquí se lo hizo el ejercicio, ¿no es cierto? A cada Y se le multiplicó de a 2, ¿ya? Y nos dio esto, nos dio 1507, ¿ya? Y su media aritmética, aquí se lo comieron el 15, los secretarios se lo comió el 15, da 100,46, ¿ya? Y acá me prueba la media aritmética que 50,23, que es la media aritmética original, por 2, porque le estoy incrementando el valor de una constante 2, son 100,46, ¿no? Para la división, lógicamente, sería dividido. Entonces también vemos que se cumple, omitiendo de hacer todo este cálculo, ¿no es cierto?, y modificando los valores de la variable. De eso se trata la media aritmética, de agilizar, ¿no?, de que la cosa sea rápida. Cuarta propiedad. Esta propiedad justamente va a ser la introducción, es decir, el protocolo para más adelantito, aquí cerquita ya, hallar los métodos abreviados de cálculo, ¿no? Porque aquí vamos a ver que también nos puede servir esto como un medio de comprobación. ¿Y cómo? A ver, dice, la suma de las desviaciones ponderadas de los valores de las variables respecto a su media aritmética es igual a 0. A ver, ¿qué?
Sumatoria de valores ponderados de y menos y por fi me da 0. Y aquí me lo comprueba. A ver, 18,5 menos 50,23 por 4 da menos 126. 35,5 menos 50,23 por 3 da menos 44,20. 52,5 menos 50,23 por 2 da 450 y así sucesivamente. Acá eran con los signos negativos. ¿Por qué? Porque estoy sumando de un valor menor a un valor mayor acá en estos casos. Pero a partir de acá ya para adelante ya todo es positivo, ¿no es cierto? Entonces, al sumar positivos más negativos, si ustedes lo comprueban con su calculadora, les va a dar cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta última propiedad me ayuda, ¿ya?, a que yo tenga la precaución en el siguiente punto, que son los métodos abreviados de cálculo de la media aritmética, ¿ya?, a tener la precaución para que justamente no me dé 0 cuando yo empiece a hacer este movimiento de los valores de la variable, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta? Me imagino que la hay, y si no la hay, seguimos adelante. Aquí me comí un título, pero lo tienen ustedes en su texto: métodos abreviados de cálculo. ¿Qué quiere decir eso? A ver, les voy a ir explicando, mejor es explicado que leído. Muchas veces a nosotros en la vida se nos presenta la situación muy parecida a lo que les di en el cuarto ejercicio ese de 9 íntegros, ¿se acuerdan? Donde les di la tablaza, se llama, ¿no? Cuando digamos, ¿cuántos ejercicios hay? Tenemos la tabla del 4, la tabla del 8, bueno, aparte de la tabla del 5 que es la del profesor, y tenemos la tablaza. ¿Cuál es la tablaza? La tabla de 9 íntegros de clase y con 168 observaciones, ¿no es cierto? Entonces es más complicado hallar, pero bueno, la llamo. Entonces, a ver, existen dos métodos cuando tenemos muchos datos, generalmente cuando los valores de la variable empiezan a aparecer demasiado altos, ¿no es cierto? Los métodos son métodos de las desviaciones por amplitud de intervalo y el segundo método, desviación unitaria. Si nos da el tiempo ahora mismo lo vemos, y si no, lo dejamos para la siguiente clase, ¿ok? Bien, es que esto hay que explicarlo bien porque hay que tener mucho cuidado. Es sencillo, facilito, pero hay que verlo de una manera muy minuciosa, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Consiste en reducir el tamaño de la variable, lo que yo les decía, ¿no? Cuando la variable es ya demasiado grande. Acá ni se va a notar casi. Tal vez ustedes digan, pero profesor, eso es más complicado más bien que lo otro. No es que sea más complicado, es que el ejercicio de nosotros es muy michi, muy chico, ¿no es cierto? El que tenemos en nuestros apuntes, ¿no? Pero sin embargo, si yo agarro el ejercicio de 9 íntegros de clase en mi casita, entonces ahí sí vamos a ver que es aplicable, ¿no? Y una maravilla se resuelve. Ya, consiste, dice, en reducir el tamaño de la variable en términos de los desvíos respecto a un origen de trabajo arbitrariamente elegido, dice, con referencia que sea una marca de clase. La base de cálculo está dada por la siguiente fórmula. Bueno, aquí vamos a tener nomás que aplicar el viejo marcador porque no me queda otra alternativa para poder explicar este embrollo. Bueno, vamos a trabajar con nuestra misma tabla del 5, ¿no es cierto? Y aquí miren la fórmula. Es decir, es otra forma de hallar la media aritmética, ¿ya? Dice la fórmula: media aritmética igual OT más sumatoria de Z'I por FI. Si no hay nada aquí, se entiende que es un por, ¿no es cierto? Sobre N. Esa es la fórmula de la media aritmética según el método de las desviaciones por amplitud de intervalo. Bueno, ¿qué hago? ¿Por dónde comienzo? La primera incógnita que yo tengo, que es OT. OT no significa oriente petrolero, significa origen, ahí está, origen de trabajo de Y. ¿Qué significa eso?
el origen de trabajo o un valor arbitrario de Y. Puede ser 18,5, puede ser 35,5, puede ser 52,5, 69,5 u 86,5. ¿Sí? Nosotros acá elegimos mayor comodidad el del medio, 52,5. ¿Y qué quiere decir? Que aquí se les abre el panorama a ustedes, que lo que haga el profesor ahorita en la clase, ¿ya? Ustedes van a hacer lo mismo, ¿ya? Pero cambiando de origen de trabajo. Este origen de trabajo ya va a ser 18,5, hacen el ejercicio, hallan la media aritmética y comparan que les tiene que dar exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, quiere decir que si les da lo mismo, se cumple, ¿no? Hacen con el siguiente y con el siguiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eligiendo cualquiera de los orígenes de trabajo, les tiene que dar exactamente el valor real de la media aritmética. Y dirán ustedes, pero ¿cómo será eso? ¿Es una brujería? No, es simple y es sencillo. Y ahorita cuando lo desarrollemos lo van a ver, ¿no es cierto? La tabla, vuelvo a insistir, es larga, tiene hartas cosas para atrás, tiene hartas cosas para adelante, pero yo aquí simplemente estoy poniendo lo que interviene según mi fórmula, ¿no es cierto? En mi fórmula dice Z' por FI y N. Ahorita ya sé que están diciendo, ¿y eso con qué se come? Ahorita lo vamos a ver. Ya entonces Y por FI ya lo tenemos, ¿no? Y tenemos OT. Ahora, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar Z'I, que está aquí en mi fórmula, es lo principal. Miren cómo vamos a empezar a reducir nosotros los valores de la variable, ¿ya? Los valores de la variable eran 18,5, 35,5 y cada vez a ese valor de la variable le vamos a reducir, ¿no es cierto? Ya aquí se empieza a notar que le estamos reduciendo. A 18,5 le restamos menos 52,5, ¿cuánto me da? Menos 34. Ah, pero un ratito. Me da negativo. ¿Por qué? Es que es lógico, jóvenes. Si yo estoy restando un número menor de un número mayor, lógicamente que me tiene que dar negativo, ¿no es cierto? Si yo resto, a ver, 2 menos 6, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar menos 4, pues, ¿no es cierto? Entonces, por eso me da aquí menos 34. Olvidémonos de esta casilla. Primero hagamos lo que es Z'I, ¿ya? Vamos con la siguiente Z'I. 35,5, que es el siguiente valor. Otra vez menos OT, que es 52. Es decir, OT no va a variar para todos los íntegros de clase, va a seguir siendo exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Ah, ya, perfecto. Entonces, 35,5 menos 52,5 da menos... ¿Dónde está? No lo pillo. Por allá había estado el cursor, el marcador, ya. Menos 17. Y aquí sí se van a dar cuenta. Vamos con el tercer límite íntegro de clase. 52,5 menos lo mismo, ¿no es cierto? Menos 52,5, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 0. ¿Ya? Y aquí ya yo me doy cuenta de que he estado restando de menores a mayores, entonces me va a dar negativo. Pero aquí se compone la cosa, ¿no es cierto? Porque ya empiezo a restar 69,5, que es este valor de acá, menos 52,5, ya me va a dar un valor positivo de 17, y acá 85 menos 5, 85,5 menos 52,5 me da más 34. Entonces, y aquí está justamente lo que yo me voy a detener un poquito y les voy a hacer acuerdo de la propiedad, de la última propiedad que vimos, de la que nos da 0, ¿no es cierto? Ya cuando hacemos esta operación nos va a dar 0. Pero ¿qué va a pasar acá? Que yo aquí, según mi fórmula dice, mire, es lo mismo que la fórmula general. Sumatoria de Z'I por Fi. Ah, sumatoria de Z'I por Fi. Entonces, no dice para nada sumatoria de Z'I por sumatoria de Fi para que alguien quiera plantarle la full sumada. Pero yo sé que más de uno le va a plantar la full sumada aquí. A ver, yo soy inteligente, menos 34
más menos 17, más 0, más 17, más 34, aquí me da 0. 0, profesor. Se cumple. ¿Qué se cumple? Se cumple su aplazo, joven. Ya está. Usted debió hacer un exorcismo ahí. Echarle 3 cruces. Eso debió hacer. ¿Sí? A ver, lo voy a borrar este mango. Porque... ¿dónde está el borrador? No lo pillo el borrador. Acá está. Y lo voy a hacer mejorcito. Lo vamos a hacer con un lápiz. ¿Y para qué lo estoy haciendo eso? Para que no se olviden, nada más. Me estoy tomando la molestia. Entonces aquí le hago apártate ser maligno y ya le hice una cruz. Es decir, le he hecho un exorcismo de que no debo sumar para nada. ¿Por qué? Profesor, pero si aquí dice que es sumatoria de Z' I por FI, niño, por, aquí un por, así se lo voy a poner todo feo todavía, por. Qué difícil es usar un mouse de una portátil, ¿no? Cuando uno quiere tener precisión. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? Fácil. Estos valores que tengo yo aquí de Z', tal como dice mi fórmula, había dicho pues por FI, es que no me di cuenta. Entonces, menos 34 por 4, ¿cuánto da? 136. Torcida, pero ya. Menos 35. ¿Cómo? Menos 51, perdón. Vaya, hombre. Menos 17 por 3, menos 51. 0 por 2, 0. 51 por 3. Pero si está pues, profesor, mire usted. A ver. No. 17 por 3. Es lo mismo que hice aquí, me da 51. Ya estaba yo con el ojo al charque, acá estaba. Ya. Y aquí está lo que muchos alumnos cometen a veces la equivocación. Se mecanizan. Si esto me dio igualito a menos 136, menos 51, 0, 51, 136 y aquí les da 0. ¿Y qué va a pasar? Van a sacar 0. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, simple y sencillo, multiplicar 34 por 3. Mira, me salió un corazón hermoso. ¿Ya? Que menos 34 por 4, o es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Entonces aquí pues acá era menos 34 por 4 y aquí era 34 por 3 es 102. Y le plantan la full sumada y eso les da menos 34. ¿Y qué hago con eso? Ya se asustaron algunos. Me dio negativo, seguro que me voy a suicidar. No, es simple y es sencillo. Reemplazo mi fórmula, ¿no? ¿Qué dice aquí? Sumatoria de Z' por FI, ¿cuánto va a ser? Perdón. Primero OT, ¿cuánto es OT? 52,5, ¿sí? 52,5. ¿Ya? Más menos 34, ¿qué es menos 34? El resultado que me ha dado de el producto de Z' por FI, que luego tiene que ser sumado. Ese menos 34 lo tengo acá y es el menos 34 que lo tengo acá. Cada día estoy perfeccionando mi pulso. ¿Para qué habré hablado? Bueno, entonces, ¿qué significa esto? 52,5 más menos 34, que el menos 34 tiene que ser dividido entre 15, da menos 2,17, 2,27, perdón. 52,5 menos 2,27, ¿cuánto me da? 50,23. ¿Les suena ese número? ¿Lo han visto en algún lugar? En el cine, en la televisión, en los periódicos, en las revistas. ¿Dónde lo han visto? ¿Se recuerdan? Es el mismo valor de la media aritmética que hallamos
al principio del tema, ¿no es cierto? Media aritmética para datos agrupados, pero por otro método, por el método abreviado de cálculo de las desviaciones por la amplitud de intervalo. Como ven, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos reducido aquí, con Z' ahí lo que reducimos fue los valores de y, ¿no es cierto? Que se hicieron más pequeños, incluso tan pequeños hasta llegar a valores negativos, ¿sí? Y luego siguiendo la fórmula, entonces nosotros hallamos la media aritmética. Exactamente el mismo valor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es la misma media aritmética, son los mismos datos, estamos trabajando absolutamente con las mismas variables, ¿no es cierto? Solo que hicimos por un método abreviado de cálculo. Bien, tarea para la casa. Y la tarea para la casa es que no salgan de casa y que se pongan a hacer la tarea, ¿no? Después del debate de preguntas y respuestas que vamos a hacer en el aula virtual, ya saben ustedes cuál es el aula virtual. El aula virtual es, ya me lo sé de memoria, más 200 UZS fusiona 2, pero 2 con el número 2, no DOS, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Después de que hagamos el debate, se van a poner a utilizar, voy a cambiar y voy a poner mi Adulao, que es el puntero láser, ¿ya? Es más preciso, ¿ya? Y hacer, ya no seleccionando 52,5, sino seleccionando 18,5 y todo el ejercicio lo hago. ¿Y cuánto me va a dar? 50,23, ni un milímetro más ni un milímetro menos. Voy a volver a hacer con 35,5, ¿ya? ¿Y cuánto me tiene que dar? 50,23, ni un milímetro más ni un milímetro menos. Luego con 69,5 y luego con 86,5. Y alguno dirá, y profesor, ¿para qué usted nos hace hacer tanto multireiterativo? Les hago hacer justamente para que practiquen. Jóvenes, todo lo que tiene que ver con el arte de las matemáticas, todo, porque la estadística lógicamente está inmersa en las matemáticas, todo lo que se hace en estadística está en base a números, cuadros y gráficas, ¿no es cierto? ¿Ya? Es practicando, ¿ya? Y el profesor además les dice a ustedes que ustedes tienen otra tarea más para la casa que hacer, ¿ya? Hacer con su tabla del 4, con su tabla del 8, con su tabla del práctico y con su tabla del 9, que es la largota, ¿ya? Hacer todos los ejercicios que hemos venido haciendo, gráficas, cuadros, la misma media aritmética, ¿no es cierto? Utilizando esas tablas. Entonces, más este ejercicio de ahorita para comprobar, porque seguro que hay alguna duda y algún estudiante va a decir, seguro que deben estar preguntando, profesor, ¿y si yo cambio de valor arbitrario de origen de trabajo? Justamente eso es lo que estoy explicando, ¿no es cierto? Que si se cambia de valor arbitrario es que se compensa. Miren, a ver, para que vean, ¿dónde está el 0 acá? Está bien al medio. Pero supónganse que yo el origen de trabajo lo hubiera elegido acá. ¿Dónde iba a estar el 0? ¿Ah? El 0 iba a estar aquí, pues jóvenes. Y va a empezar, ¿no? 18,5 menos 18,5 da 0. Y después 35,5 menos 18,5, todos iban a dar positivos, ¿no es cierto? Y allá otros datos, ya no ¿no es cierto? Multiplicaba, es decir, ponderaba por su frecuencia y lógicamente iba a hallar la misma media aritmética. Bien, se nos fue el tiempo, jóvenes, no nos va a dar el tiempo para hacer el segundo método. El segundo método es un poquito más largo porque ahí ya tenemos que introducir otro concepto que es la amplitud del intervalo de clase. Pero como ven, lo que hemos hecho nosotros en este método abreviado de cálculo de desviaciones por la amplitud de intervalo es reducir los valores de la variable. ¿Listo? Bueno, entonces ahí quedamos para la siguiente clase y nos vemos en 2 o 3 minutos en el aula virtual. Ya saben lo que tienen que hacer. Lo primero que tienen que hacer es configurar su micrófono en modo de teléfono, no en modo de orador, ya saben, ¿no? Se van a los 3 puntos, le dan clic derecho y le ponen en modo de teléfono.
Luego tienen que callarlo su micrófono en la parte izquierda del telefonito, ya tacharlo, que quede tachado. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda entrar y no se acople. Y lo que sí me gusta, aun cuando yo sé que no les gusta a ustedes, es que sí todos prendan al lado derecho del telefonito su cámara, para que yo les vea el hocico.